Hola compañeros, ¿cómo están? Querido grupo Camino a la Serenidad, mi nombre es Laura y soy un miembro más de CODA. Qué bueno recibir esta invitación y hablar de este tema, que es un tema bastante complejo porque tiene que ver con el proceso de la recuperación y del compromiso, ¿no? Dos cosas que a nosotros los codependientes siempre nos cuestan, ¿no? El comprometernos con cosas, con situaciones, con personas, a no ser que, bueno, que sean nuestro objeto a no ser que sea nuestro objeto de, ¿cómo se podría decir? De obsesión, ¿no? Cuando ya es nuestro objeto de obsesión, ya nosotros nos damos cuenta que es fácil estar ahí al pendiente, hipervigilante. Pero en general, nos cuesta mucho el compromiso, nos cuesta mucho eh, ser cuidadosos con nosotros mismos y tener un autocuidado. De eso prácticamente se trata todo mi historial, tiene que ver con el autocuidado. Soy hija de un matrimonio de Juan Carlos, mi papá, Gladys, mi mamá, mi hermana se llama Carola. Nací en Argentina, hace unos días cumplí 53 años y, y en este camino de recuperación y de compromiso conmigo misma, a través de los pasos de 12 pasos, tengo 6 años, cumplo ahora mi sexto año el 11 de noviembre. Entonces, para mí, de estos 51 años, haber vivido prácticamente más de la mitad de mi vida siendo una codependiente, me ha dolido demasiado. Me ha dolido, me ha dejado huellas importantes y me ha hecho dejar de pensar en mí, de cuidar de mí, de aceptarme como soy. Y de eso se trata un poco mi historial. Cuando no recuerdo mucho de mi infancia, recuerdo un poco que era una infancia muy feliz en Argentina, pero con una mamá con mucho control y un papá presente, pero con una gran entrega a ella de cómo educarnos. Entonces, mi mamá hacía y deshacía las cosas. Recuerdo haber sido siempre muy diferente a mi hermana en el tamaño. Yo era 2 veces más grande que ella y nos vestían igual. Nos sacaban fotos vestidas igual y yo tenía 6 años y parecía de 12 y mi hermana tenía 2 años menos, tenía 4 y parecía de 3. Y siempre en esa sensación de sentir que mi mamá a mí me tenía como más controlada y a mi hermana la tenía como más desapegada, porque eran las características de nuestras personalidades. Me costaba mucho absorber los límites y entenderlos, y a ella y a mi hermana era miedosa para todo, entonces ella por miedo no se aventaba y no hacía cosas. En ese momento aparece un vacío importante que yo lo empiezo a llenar con algo que se llama comida. No sé si alguno se siente identificado, aparte soy comedora compulsiva. Y empiezo a llenar ese vacío y empiezan a atravesar muchas cosas en mi vida. Llego a la adolescencia, una chava muy socialmente, se podía relacionar con muchos, pero había una gran soledad y esa soledad tenía que ver con no saber estar sola. O sea, la soledad a mí me llevaba a no saber estar sola. Entonces buscaba estar rodeada de gente y de amigos, pero en realidad la soledad estaba ahí, siempre de la mano, como la canción que, que dice Sanz, ¿no? Con mi soledad. Y obviamente todo ese vacío lleno de mil cosas. A los 33 años, entre las cosas que lo llené en mi etapa de joven adulta o adulta joven, lo llené de sexo. Muchísimo, muchísimo sexo. Buscando ahí el patrón que tenemos, el patrón de la codependencia que dice buscar en el sexo una relación de amor, ¿no? Buscar en el sexo una caricia de amor. Y en esa libertad, y aparte en ese descontrol en que vivía, conozco al que fue mi pareja, mexicano,
a través de internet, y ¿por qué no? Me vengo a vivir a México. Dejo todo lo que tengo en Argentina y voy detrás de ese hombre maravilloso, como un príncipe, pero ¿saben qué? Los príncipes azules se destiñen. Lo mismo que las mujeres de Barbie nos convertimos en Barney, ¿no? O sea, al fin y al cabo es una fantasía, pero yo me llego a México enamorada, muy enamorada de él, y yo me tendría que haber vuelto al año, porque era exactamente igual que mi mamá. Controlador, manipulador, con un gran desapego, con una herida muy marcada de su infancia, con una mamá neurótica, pero yo no vi nada de eso. Vivimos 16 años, nace una niña preciosa, se llama Sofía. Los primeros 6 años, o un poco menos, 5 años, fueron buenos. Crecimos, pero yo siempre tenía de parte de él, y voy a hacer ahí un paréntesis para después compararlo con Coda, cuando ya entró Coda, la diferencia. Yo sentía desde mi codependencia que él me anulaba. Yo sentía desde mi codependencia que él me rechazaba. Yo sentía desde mi codependencia que él era el malo de la película, ¿no? Y cuando empiezo a descubrir, bueno, todavía no pasa nada de eso, sigo conmiserada, empiezo a hacer lo que mi mamá siempre hizo, saber controlar, saber mentir, saber manipular, estar en víctima. Y era muy difícil, yo creo que para él poder estar con 2 niñas, ¿no? Para mí también lo veía él ahora que lo veo desde Coda, con rasgos muy infantoides, pero en ese momento para él eran 2 niñas, era Sofía que tenía 6 años y su mamá que tenía 38, ¿no? 39. Y él estaba con una gran soledad, siempre metido para él, nunca podíamos comunicarnos, una comunicación totalmente desacertada, una gran manipulación en la relación. Y bueno, como esto estaba destinado al fracaso, en el 2015, después de 6 años de no tener relación marital, después de 6 años de yo ser solamente una almohada en el colchón, decido salirme de estar en esa cama, decido irme a dormir a la sala, y pasa el tiempo y tomo la decisión de separarme. Y esa soledad que yo había vivido estando acompañada, obviamente me generaba muchísima, muchísima tristeza. Era una mujer triste, era una mujer infeliz, era una mujer que no podía decir no, porque traspasaban conmigo todos los límites, pero aparte yo me creía que controlaba todo. En el 2015, en diciembre de 2015 hablo con él, decido terminar la relación, y en enero del 2016 encuentro una bolita en mi pecho, en mi seno derecho, de cáncer, y aparecen nuevos desafíos. Voy a mi médica me dice que sí hay un proceso de cáncer, que hay que hacer una biopsia. Él me dice que no me vaya de la casa, que me quede ahí. Y creo que ahí Dios, que venía apareciendo de diferentes maneras en mi vida y dando diferentes mensajes, ese mensaje fue contundente. ¿Les ha pasado que han llegado a fondo de dolores? Bueno, nosotros los comedores compulsivos trabajamos fondos de dolores, también los trabajan alcohólicos. Y yo los motivo que lo hagan desde Coda. Escribir el fondo de dolor, ¿qué es lo peor? O sea, ¿cuál fue la falta más, la falta con mayor falta de dignidad que tuviste? ¿Y cuál fue el fondo que te llevó a pedir, a decir, por favor, ya no puedo más? ¿Sí? Bueno, para mí fueron
dejar que no me tocaran por 8 años y no poderlo contar a nadie, porque me daba mucha vergüenza. Para mí el fondo de dolor con Aldo fue el que me agreda constantemente verbalmente, en que todo yo era una pendeja y no podía hacer las cosas, cosa que yo no había visto en mi casa. Y obviamente, pues todo ese enojo, esa ira, ese resentimiento, esas emociones no canalizadas funcionalmente, fueron haciendo en Laura un cáncer y tenía que aparecer. Cuando la doctora me dice el 14 de febrero del 2016, el Día del Amor y la Amistad, oye Lau, hay que operar, hay que sacar, y me dice, y no sé si sacamos el seno completo, para mí fue devastador. En ese momento todavía no entendía que yo me había generado todo esto. En ese momento todavía seguía culpando a los demás de las cosas que me pasaban. Y Dios me seguía diciendo, oye, me tocaba la puerta, toc, toc, ahí va, ahí te va, toc, toc, ahí te va. Y yo no entendía. En ese momento aparece esa Laura totalmente empoderada, y sí es importante que lo diga, porque es un antes y un después del programa y la recuperación. ¿Se han dado cuenta que cuando las cosas se ponen medio feas, aparece ese ego que te dice yo soy súper chingón, yo puedo con todo, nada va a poder conmigo, yo soy una persona totalmente superada, creo en el poder de la atracción, no sé si les checa, creo en que todo lo potencialmente la buena vibra que le di a los demás, esa energía que volqué en los demás, lo tengo que empezar a volcar en mí. Y aparece ese año, una disculpa con mi perrito, y aparece en ese año 8 quimios, se me cae el pelo totalmente. Tengo en cada quimio un aprendizaje. Primera quimio fue darme cuenta que tenía que comer poca cantidad, porque si no me vomitaba o tenía problemas digestivos. Segunda quimio fue quitar el cabello totalmente, raparme, tomar decisiones sobre la enfermedad, pero siempre desde el ego. Pelarme. Tercera quimio, tomar la decisión de ponerme un catéter subclavio, que es el que va acá afuera, porque mis venas se iban a lastimar mucho. Y así fueron pasando cada quimio un aprendizaje, y yo la fui escribiendo en bitácora. En ese momento trabajé con gente con cáncer, pero la intención de mi servicio era que me reconozcan. La intención de mi servicio eran esas dos heridas muy marcadas, rechazo y abandono. Atravieso todas las quimio, empiezo con las radios, y en ese momento conozco una persona, un amigo, AA, lo empiezo a escuchar, y empiezo a escuchar que hablaba diferente, que no hablaba igual, que miraba distinto. Y le digo, oye, ¿por qué hablas así? Y él me dice, porque soy codependiente. Permiso, ¿eh? Y entonces dije yo, ok, ¿qué es eso? Y me dice que dependo de la opinión de los demás. Y a mí me hizo un clic. Dije, esta es la solución. Yo ahora voy a poder estar en un grupo, así llego yo a Coda, para relacionarme bien con Sofía, con Aldo, con mi mamá, con mis amigos, porque era totalmente envidiosa y era muy criticona. Sigo siéndolo, pero ahora ya un poquito menos. Ya me cacho. Pero bueno, era mucho, mucho, mucho más. Y entonces Coda me empieza a mostrar, y acá aparece la primera experiencia que todos los que entramos en Coda vivimos, que es esa tranquilidad por encimita. Es como que la punta del iceberg, y yo a la parte de arriba del iceberg ya lo estoy entendiendo. Pero lo que va abajo, lo profundo, todavía no le entro.
Empiezo a escuchar a los compañeros me empiezan a regalar sus discos. Yo subo a las tribunas y cada vez que tribuneaba era como si fuera dar a una clase maestra. Todo era mental. Empiezo a descubrir, tras un padrino, primero una madrina, que la dejo plantada 3 veces, porque yo buscaba entrarle al programa, pero seguía en el grupo. Y ahí hay que hacer una distinción interesante. No es lo mismo ir al grupo que aplicarte en el programa. Es como en la primera parte cuando hablamos con las personas que me invitaron de este grupo, era la primera opción del compartir. Y luego lo fuimos cambiando. Pero en realidad la recuperación que recibes en los grupos apenas entras es muy interesante, porque hasta que le agarras la onda, vas viendo cómo van hablando y todos hablamos suave, todos tenemos una voz calmada. Entonces, los nuevos que entran dicen, hablan acelerados, tienen ansiedad, se largan a llorar. Y entonces el grupo, con la gente de ya de tiempo, contiene a esas personas. Les dice, acá estoy, ¿no? Le dice a través de cuando terminan de compartir, gracias, ¿no? Empezás a entender que uno se presenta con el nombre. Y todas esas cosas fueron haciendo en mí ver que, que el grupo era un espacio de salud. Y aparte, y voy a ser totalmente honesta, era low cost, era barato, era de poco, o sea, aunque yo no tuviera dinero, porque no tenía para pagarle a un psicólogo y sabía que tenía que resolver cosas personales, porque la enfermedad había venido por una emoción mal dirigida, yo no tenía con qué pagar a un psicólogo. Cuando me dicen que en el grupo puedo dar 10, puedo dar 20, si me va muy bien puedo dar 50, es cuando yo digo, ese es un lugar interesante, porque aparte de ir sanándome, no me va a costar tanto y voy a poder ser constante. El grupo me va enseñando los servicios, obviamente yo como buena persona aventada, pues yo ya a los 2 meses ya quería coordinar. Y en ese momento una compañera me dice, no, no estás lista, da servicio. Entonces era servicio de comida, servicio de, bueno, los grupos presenciales como el de ustedes, servicio de recoger la séptima, servicio de subir a leer la literatura, la lectura del día, servicio de leer los pasos, servicio de limpieza de tazas. Y así fue como mi grupo Vive tu propia vida, mi querido grupo, me fue enseñando la intención del servicio. Todavía yo seguía resistiéndome y seguía pensando que mi servicio me tenía que servir a mí. O sea, yo era tan buena, tan generosa, tan empática, tan Madre Teresa de Calcuta, que yo servía a los otros. Y en realidad no me daba cuenta que ese servicio, la intención es bajarme el ego. Bájate, bájate, sirve. Y entonces yo me sentía muy bien porque soy servicial en los servicios, hasta que mi madrina me dice, ya no tomes más servicio en ese momento, no tomes más servicios porque no estás entendiendo el sentido del servicio. Y empiezo a caminar en el camino, a resistirme con las madrinas, a no buscar, a no leer. Sí, había un programa, pero yo hasta ese momento estaba pegada al grupo. Y cuando uno se pega al grupo, en un primer momento sí funciona, pero llega un tiempo en la recuperación que te conviertes en esos que van a calentar la silla. Porque no le quieres entrar al historial, porque no te gusta derrotarte, porque siempre hay un padrino que no te cae bien, porque el que vino no convino y el que convino no vino, porque haces cuates, entonces ya afuera te pones a fumar, yo no fumaba, pero mis amigas sí, charlábamos de Tinder y de todas las cosas de viejas, y entrábamos y a la salida nos íbamos a tomar un café.
esa parte social, esa primera parte que te da el grupo, que te saca de esa soledad y te hace decir, bueno, acá hay un grupo en el cual estás incluida, ¿no? Pero llega un momento, a mí me costó 2 años entender esto, que no era suficiente. En ese momento, Dios me dice, pues no le estás haciendo bien las cosas, pues ahí te va otro madrazo. Aparecen unos tumores en el timo, en el mediastino, una moneda de 10 pesos con un tumor activo, cambian medicación y me dicen, ya no podemos, o sea, vos ya no sos una enferma con posibilidades de sanarte, vos ya sos metastásica. Ya hay metástasis, de nuevo en el timo, hay recurrencia, así le llaman, de la enfermedad, y se me vino un madrazo, chavos, y yo digo, pero si yo hice todo bien. Yo me apliqué al programa, o sea, yo le reclamaba a Dios. Y entonces un compañero que era muy raro en el grupo, muy resistente era muy radical, hay de esos varios en el grupo, que gracias a Dios están para mostrarnos que hay cosas que son inflexibles, que no se pueden negociar. Me dice que necesitas hacer un cuarto paso para curar y ver y limpiar todo esto. Y él me hace la asistencia de un cuarto paso durante casi 7 horas escribiendo en mi casa y me dice, luego vamos a hacer el quinto paso a los 4 o 5 días, porque yo aparte yo era todo express, ¿no? O sea, era pasar los pasos, de volada, de volada, de volada. 4 o 5 días, ya estoy lista para hacer el quinto, pero ¿estás segura? Sí, ya estoy lista, ya estoy lista. Me siento con él otras 3 horas contándole y compartiéndole el quinto paso. Y él me dice, esto te va a ayudar mucho. Y ahí empiezo a darme cuenta de lo sanador que es la escritura, pero seguía con resistencia. Aparece un nuevo padrino en mi vida, que es mi actual padrino, muy querido, y él me dice, oye Lau, ¿en qué paso estás? Me había saltado el 1, el 2 y el 3 y me había ido al 4 y al quinto. Y le dije, pues hice el cuarto y el quinto. Y me dice, ok, vuélvete al primero. No, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a retroceder si voy avanzando? No, volvete al primero porque no estás lista. Y entonces empezamos a admitir mis defectos de carácter que habían salido en el cuarto paso. Admitirme deshonesta. Y eso me costó mucho porque yo había hecho de eso una carrera, o sea, yo mentía con tanta facilidad. Era como que tenía una vida alternativa, como la Matrix. Una era mi vida y la realidad, o sea, la Matrix era mi vida y la realidad era una realidad paralela. Para mi mamá una información que vivía en Argentina, obviamente en ese momento ya separada de Aldo, para Aldo otra información, para mí otra información, para mi grupo. Estaba tan fragmentada, eran tantas Lauras que poderme en un espacio de honestidad y decir, hay una sola Laura, con todas esas Lauritas. Y entonces él me dice, yo detecto en ti una herida, puede ser el rechazo, empezar a trabajar. Y empezamos a trabajar mis defectos de carácter y ya empieza ahí a avanzar el programa en mí, empieza a permear, empieza a entrar, empiezo a reconocerme impotente, ingobernable. Y si me lo permiten, vamos a caminar los 12 pasos desde mi mirada y desde lo que fui aprendiendo. ¿Les parece? Creo que vamos bien con el tiempo. El primer paso, ya con esta crisis, ¿qué me doy cuenta yo? Que ese vacío ya tenía, con ese cuarto paso que yo había hecho a medias, había vaciado muchas cosas de mí.
tenía una información, y obviamente era una información muy valiosa. Entonces dije, vacío ese huequito, que para mí es el espíritu, donde está el espíritu, lo vacío de todos los dioses que yo les puse, comida, sexo, deshonestidad, falta de amor propio, falta de autocuidado. Le voy quitando todo y voy poniendo poco a poco lo que quería, perdón que me entró una llamada, lo que quería que esté en ese espacio. Voy quitando esa oscuridad con mucho dolor, con mucha aceptación de que me había llenado de un montón de cosas que eran, disculpen mi francés, mierdas, y con ese mismo admitirme ingobernable, empecé a ver con qué lo quería llenar ese espacio. Lo primero que me di cuenta es que yo era deshonesta y que tenía que llenarlo con la verdad. ¿Se han dado cuenta que dentro de los grupos hay palabras que tienen un significado metafísicamente hablando y otras que fuera del grupo son distintas? Pero la verdad, el significado más hermoso tiene que ver con la autenticidad. Al fin y al cabo soy auténtica. Me reconozco con mis lados oscuros y con mis lados claros y me presento al otro sin mentiras. Aparece ese espacio que yo lo empiezo a llenar y me empiezo a dar cuenta que hasta ese momento era mi chamba, a ver qué es lo que no me gustaba y qué es lo que sí quería en mi vida nueva. O sea, no me gustaba la deshonestidad, puse la verdad. No me gustaba la pereza, puse la acción. No me reconocía iracunda, puse la paz y la tranquilidad. Me reconocía con gula, puse los límites. Me reconocía lujuriosa, puse el amor hacia mí misma. Y fui poco a poco vaciando y llenando, vaciando y llenando. Y en ese momento me doy cuenta que funciona muy bien y que aparece el segundo paso, que es el que me dice, cuando uno vacía y llena, aparece el sano juicio. Porque antes, cuando estaba llena de tanta basura, pues no tenía la capacidad de poder trabajar mi sano juicio. Y a partir de este momento vamos a empezar con los pasos. Mi grupo se llama DAC, Detecto, Admito y Corrijo. Detecto, primer paso. Admito mis faltas de sano juicio. ¿Y cómo corrijo? Solo con la presencia de Dios. No puedo corregir nada vacía de Él. Porque lo que corrija, lo voy a corregir desde una actitud, desde una intención disfuncional. El primer paso me enseña la honestidad. Voy a irlo leyendo, me pusieron a trabajar, acá lo tengo, así que si ustedes lo quieren ir copiando, luego lo puedo compartir. Me permitió aceptar mi falta de límites propios y mi inmanejabilidad. Era inmanejable hasta por mí misma. No podía tener control sobre el aura. Me permitió admitir que mi mayor esfuerzo en las áreas en las que me relacionaba tenía que ver con la disfuncionalidad. Mis pensamientos eran disfuncionales, mis emociones eran disfuncionales y mis reacciones eran disfuncionales. Necesité la ayuda de
de una situación o cosa o persona que me hiciera ver que yo en ese momento no tenía control de mi impulso. Me permitió descubrir mi impulsividad, mi reactividad y, por supuesto, mi comunicación con el otro muy poco asertiva. El segundo paso me dio la esperanza. Me dijo, vivo la experiencia de una nueva fortaleza espiritual. Yo hasta ese momento no sabía qué era la fe. Había sido educada desde un espacio de una situación religiosa católica apostólica romana, pero no había construido una fortaleza espiritual. En ese momento la vida de Laura, en ese segundo paso, era un cuerpo enfermo, una mente totalmente enloquecida, fuera de control, fuera de sano juicio, y un espíritu debilitado. Nosotros estamos formados, quienes manejan varios tipos de terapia psicológica dicen, por 3 espacios: cuerpo, mente y espíritu. Y mi espíritu, pues no entendía por qué tenía que estar fortalecido. Porque si hasta ese momento había funcionado todo, mi mente desde ese momento había funcionado todo perfectamente, ¿no? ¿Por qué yo tenía que hacer ese cambio y tenía que empezar a pensar distinto? ¿Por qué tenía que aparecer en mi vida algo que se llama sano juicio? Me descubrí, me detecté que no me podía autocorregir. Cosa muy común entre los codependientes y cualquier persona con disfunción emocional. Te autoapadrinas, ¿no? No escuchas. Aparece la idea, cae así como del Espíritu Santo, ¡tuc! Llega a la mente, no la digieres, no la reflexionas, no la pones, no buscas ayuda. Por ejemplo, para mi sano juicio, mi padrino siempre, hoy en la mañana tuve una situación con mi hija y el primero que me devolvió, que me regaló una sugerencia fue mi padrino. Porque yo, cuando hablo con mi hija que se llama Sofía, no tengo sano juicio. Es mi principal codependencia. Entonces, cuando me pasan estas cosas, yo estoy en crisis y él siempre me dice, acá estoy, 2 minutos, 3 palabras concretas, ¡tuc! Cayó en mí el sano juicio y apareció este juicio mejor, que aparte me pone en menos riesgos, porque no me pone a discutir, no me pone en controversia, no me pone a pasármela mal, no me pone a tener que contestar agresivamente, me cuida. El sano juicio a mí me cuida y el mal juicio me arriesga. Me permitió renovar y fortalecer mi relación con Dios, pues porque me di cuenta que si yo podía detectarme, como dice el primer paso, me doy cuenta de mi control, que era controlar a todos, y de mi evasión, que era no hacer lo que me correspondía hacer. Entonces ya ese efecto tóxico que venía apareciendo antes de CODA, aguas con lo que voy a decir, junto con solo el grupo, y hoy con el programa, el plus de hacer el programa, es la diferencia. Porque hoy yo ya sé que tengo que tener autocontrol para aplicar el primer paso, que es admitirme ingobernable. Y tengo que tener un trabajo importante de sano juicio para no evadirme en las cosas que mi mente me va a llevar siempre y me va a poner en riesgo. Ejemplo, comida, sexo, relaciones insanas, controversias, peleas,
deshonestidad, culpa, manipulación. Todas esas cosas vienen de un juicio disfuncional. El tercer paso, aparece la fe, me pongo a prueba mi tolerancia, porque aunque yo ya vengo trabajando mi admisión y aunque yo ya vengo trabajando mi sano juicio, pues no me gusta, ¿no? Porque soy humana. Entonces ahí aparece esa tolerancia de decir, aplícate. O sea, estás acá porque te conviene estar. Porque si estuvieras afuera, ya estarías haciéndola de pedo a todo el mundo. Estás acá, estás no acá en el grupo, sino estás acá en el programa con las herramientas que el programa te da, apadrinadas, juntas, tribunas, escritura, literatura, servicio. Estás acá porque te conviene estar, porque tu versión de Laura dentro de esta estructura, de este mapa que son los 12 pasos, es mucho mejor. ¿Para con quién? Para con Laura. Para con Laura. Pongo a prueba mi tolerancia, experimento circunstancias que no me gustan. Actualmente en enero me volvieron a encontrar cáncer en hígado y en pulmón, y hace 2 meses me pusieron quimios. Estoy tomando quimios tomadas, y estoy en mi 5.º ciclo. ¿Ustedes creen que a mí me gusta vivir esta experiencia? ¿Ustedes creen que a mí me gustan estas circunstancias de vida que yo tengo? Manos quemadas, pies quemados, mucho cansancio. Pero lo tengo que hacer igual, aunque no me guste. Tengo que tener la fuerza espiritual para sostener que Dios me pone este proceso que atravieso con un sentido. Y el sentido es a seguir haciéndome cargo de mí sin chistar. Obediencia. Muy difícil, porque soy humana. Muy difícil, porque tengo miedo. Pero cuando Dios está conmigo, día a día, mi relación con Él se hace mejor. Es mi amigo, es mi compañero, es mi novio, es mi hijo, es quien va conmigo a todos lados. Yo me doy cuenta que yo no estoy sola, que aunque tengo un miedo real, que es la posibilidad de morirme, hoy no estoy sola porque ese Dios me toma de la mano. ¿Conocen la parábola que dicen que venían 2 personas? Venía yo hablando con Dios en una playa, muy cool, los dos charlando, filosofando, me imagino, escuchando música, y de golpe pues Laura se quiebra, aparece una situación en su vida muy compleja, como la que estoy atravesando, y de golpe, mirando desde arriba, yo solo veo un par de pisadas. Y las 4 que venían, o sea, las 2 pares de pisadas, se convierten en uno. Y entonces desde mi egoísmo, desde mi limitación, le reclamo a Dios, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué no me acompañaste? ¿Por qué no estás acá? ¿Por qué cuando me dijiste que era tu mujer, tu hija más amada, en el momento que yo más te necesitaba, vos no estás? Y entonces Dios me dice, estás equivocada. Ese es el momento en que yo te cargo, en que te tomo, en que te levanto, en que te abrazo, en que me hago cargo de ti y te llevo cargada. Ese es el tercer paso. Con cualquier situación que nos pase, nunca Él va a dejarnos desprotegidos. Renuevo mi voluntad y le encuentro algo importante a la voluntad y la voy a aplicar, porque yo soy de las personas
que creo en la fusión de los programas. Yo no creo que AA es por un lado, comedores por el otro, neuróticos por el otro, adictos al sexo por el otro, codependientes. Yo creo que la fusión de los programas nos lleva a una situación integral de recuperación. Porque si entras atacando aquí, te va a salir acá. Y cuando atacas aquí, te sube de acá. Entonces, cuando te ocupas y te acomodas y empiezas a ver como buen codependiente que tienes disfuncionalidad en tus relaciones con los demás y en el control que quieras que los demás hagan tu voluntad, vos te evadís con la comida, te evadís con el sexo, te evadís, te da una información bien interesante. Y entonces ahí aparece esta Laura que se descubre que la voluntad la fuerza de voluntad para dejar de comer no es suficiente. Porque si Dios me regala la buena voluntad para no meterme en la vida de los demás y hacer solamente cargo de mí, ¿cómo no me va a permitir tener una buena voluntad en mi relación con la comida cuando es mi fuga? Y ahí me aparece una vida más equilibrada. No es fácil. Primero, segundo y tercer paso son diarios, son 24/7. Me levanto, admito que hoy puede pasar cualquier cosa y que de lo que pase, que dependa del otro, no es mi injerencia. Pido el sano juicio para sobrellevar esas situaciones que me pueden pasar y aparte entrego esas dos características por una buena voluntad a un poder superior que me carga en los momentos y me dice, vos ya no hables, déjame hacer a mí. El cuarto paso me hace identificar conductas, me hace darme cuenta de lo que soy y de lo que no soy. ¿Soy mentirosa? Sí. ¿Soy manipuladora? Sí. En presente. En presente. ¿Soy manipuladora? Sí. ¿Soy obsesiva? Sí. ¿Soy controladora? Sí. ¿Soy víctima? Sí. ¿Soy huevona? Sí. O sea, eso es lo que soy. Pero ¿cómo lo descubro? ¿Porque me lo dice el otro? No, lo descubro porque lo veo. Porque hoy Dios me ha quitado, me ha sacado estos lentes y me ha puesto lentes nuevos, con otra graduación, en el cual yo puedo hoy ver lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es lo que soy y la verdaderamente importante es lo que no soy. Esto me da un valor, me valida, me da una información que si yo la sé utilizar a futuro, bueno, no hablamos de futuros, hablamos en el aquí y en el ahora. En el instante que sigue, que ya es pasado, el que estoy viviendo ahora, en 3 segundos más ya va a ser mi pasado y presento mi presente. Entonces me valida, me da un valor, me pone en desafíos y me dice, inténtalo. Ya has hecho los 3 primeros pasos, que es saber que no vienes sola, y a partir del cuarto empiezan los pasos de acción. Permiso, voy a tomar un poquito. ¿Vamos bien, chavos? ¿Vamos bien? ¿Dedito para arriba? Genial. El quinto paso me da integridad. Me hago responsable de mis actitudes. Me hago responsable de las cosas que no hice funcionalmente porque no tenía este nivel de conciencia. Y ahí es bien interesante trabajar. Antes de CODA, mi nivel de conciencia era nulo. Si yo le hice algo a mi hija, fue desde mi inconsciencia. Durante el primer paso de CODA, que siempre es
Entro juntas, entro junta, de vomito, entro juntas, hablo, entro junta, escucho, entro junta, reclamo, culpo, whatever. En ese momento mi conciencia es, ahí voy. Pero cuando le entro al programa, mi despertar es totalmente diferente. Y hoy sí puedo, como me pasó hoy en la mañana, saber cuando me estoy, perdonen mi francés, chingando a mi hija y cuando le estoy dejando ser. Y ahí aparece este hacerme responsable de mis actitudes, porque todo lo que yo escribí en mi quinto paso, en mi cuarto paso, se lo tengo que contar a un compañero, que lo ideal sería que sea un compañero de mi misma agrupación o mi padrino. No se lo puedo ir a contar a alguien que no tiene grupo porque lo más seguro es que me mire como loca. Entonces, yo tengo que contarle, ser honesta con el otro, tengo que contarle lo que hice, tengo que contarle lo que tampoco no hice y tengo que contarle mis ganancias secundarias de haber sido una mujer durante 16 años y los últimos 8 abandonada por su esposo. Obviamente lo que yo le pedía, él me lo compraba. Y obviamente después del cáncer, todo lo que yo le pido, él me lo da. Pero hoy mi conciencia es distinta. Hoy entiendo que no es solo la responsabilidad de él, también fue responsabilidad mía haberme abandonado tanto tiempo. Y hoy con esta conciencia puedo decirle, estamos mitad y mitad. El sexto paso, aparece la buena voluntad, descubro que esos defectos de carácter que me habían colocado en un espacio sin funcionalidad, hoy pueden cambiarse. Pero yo tengo que tener la disposición, tengo que tener el compromiso, tengo que ser leal conmigo, tengo que trabajar primero, segundo y tercer paso constantemente para entender que puedo aprender a sumarme cosas en vez de restarme. Y aparece ese sano juicio, aparece esa fortaleza espiritual, aparece la honestidad, aparece la responsabilidad. Y todo esto que ahora ya está dentro de mí, se lo entrego a Dios. Y le digo, con esta nueva Laura, renovada, rebautizada, como yo digo, renacida, resurgida y renovada, te entrego todos mis defectos de carácter que hoy ya comprendo que los puedo convertir en valores espirituales. Hoy ya comprendo que la soberbia puede ser, que era un defecto, puede ser un valor convertido en humildad. Y ese descubrir que yo hoy puedo entregar a ese poder superior una mejor versión de mí y dejarle a él, porque así como me cargó en la playa, así él hoy, cuando yo no puedo, él puede, porque yo sola no puedo. El séptimo paso, aparece la humildad, que es la base para mí la recuperación. Cuando hablaba de las palabras que dentro del grupo son una cosa y fuera del grupo funcionan de otra manera, la palabra humildad es el ejemplo más claro. Humildad fuera del grupo significaría pobreza. Qué humilde esa gente, ¿no? Bueno, no sé en México, voy a hablar como sería en Argentina y México, una combinación. Pero para mí significaría pobreza. Pero dentro del grupo la palabra humildad es riqueza. Cualquier acción o servicio que uno que se considera trabaja la recuperación en el programa tiene que tener 3 características.
humildad, buena voluntad y entrega. Voy a dar el servicio a mi hija, la voy a llevar de acá a la casa del novio que está muy lejos. Humildad, buena voluntad y entrega. Si voy renegando de acá hasta la casa, reclamándole por qué venimos tan lejos, por qué no podés hacerlo más cerca, ¿dónde está mi recuperación? Dentro del grupo yo practico, dentro del grupo yo entreno, dentro del grupo es mucho más fácil, excepto que hay grupos que hay muchos egos, pero es mucho más fácil dentro del grupo ponerme de acuerdo y no entrar en controversia. Eso es lo que yo vengo a aprender en el grupo, a aplicar mi humildad. Perdón por mi perrito. ¿No les dicen a ustedes, echen humildad? Quiere decir, ponete en mi lugar, ¿no? Hace un servicio desde un espacio de entrega al otro, no de autobeneficio. Y entonces, fuera del grupo, practico todo eso. Tengo una reunión con mis vecinos porque hay un problema en el mantenimiento y yo voy entendiendo que hay 10 vecinos y hay 10 maneras de ver la misma cosa y hay 10 soluciones diferentes y hay 10 formas de expresarlo. Pero mi grupo me ha enseñado, porque yo he llegado a mi grupo a adquirir una conciencia y a tener una humildad. Ok, yo digo lo que yo quiero, yo hablo, o sea, expreso mi sentir con sano juicio y escucho que el otro, al fin y al cabo, es como con las juntas de trabajo, la conciencia decide. Entonces, no me sirve de nada trabajar en mi grupo lo que la conciencia decida. Cuando me salgo del grupo, hago los huevos al gusto. Porque la humildad, acompañada de un autolímite, es la peor fusión, la mejor fusión, porque yo hoy sé que si me dejo ir, no voy a ser humilde. Yo sé que si hoy, a pesar de que hablo con mucha, soy imperativa, soy una mujer, obviamente, bueno, ustedes conocen los del norte, son parecidos a los argentinos, entonces soy como muy, muy rígida, pero en realidad lo hablo desde una gran humildad. A mí no me ha ayudado mi forma, mi estilo. Entonces, ¿cómo he tenido que acompañar esa humildad? Con una comunicación asertiva. Yo hoy no puedo hacer que todos entiendan lo que yo digo, pero sí puedo tener una manera amorosa de decirlo. Sí puedo modular mi voz cuando hablo. Y todas esas cosas tienen que ver con una inteligencia emocional que se refuerza en una humildad. Si yo hoy creo que no necesito hacer esos cambios para relacionarme con el otro de una manera mejor, quiere decir que estoy parada en la soberbia. Y la soberbia, la arrogancia, la victimización son características de baja autoestima. Una persona soberbia no es una persona chingona desde la autoestima. Es una persona que ha tenido que utilizar ese defecto de carácter para poderse sostener en el tiempo, en las acciones que tuvo, en las vivencias que tuvo, en la familia disfuncional en la que se crió, le funcionó. Pero cuando uno entra al grupo, empieza a darse cuenta que ya no funciona. Porque aparece esa frase interesante que dice, es mejor tener paz que tener razón. Entonces, es mejor ser humilde que ser soberbio y arrogante. Porque la humildad te va a permitir
reconocerte. El octavo paso habla de la autodisciplina, dice. No, por lo menos yo toda esta información la fui sacando del grupo, del libro azul de codependientes, y dice que se refuerza la humildad y dice, la humildad sirve para curar las heridas conmigo y con los otros. Obviamente hay heridas en las que yo no tengo injerencia, porque el cuarto paso ya me enseñó lo que era mío y lo que no era mío. Entonces, cuando yo aplico mi cuarto paso, lo que es mío, o sea, es como que me pongo una mochilita en las mañanas y pongo, ¿qué les ha pasado meter en la mochila piedras y cada piedra sea Aldo, Sofía, mi mamá, mis amigas, mi vecina de abajo, un güey que no me presta atención? Llega un momento que la mochila pesa tanto que me quedo de rodillas, pero no me quedo de rodillas en disposición de hacer una oración. Me doblo por el dolor, por el peso, por cargar lo que no me corresponde. Entonces, curar las heridas de ese cuarto paso me da la información de qué heridas tengo. El quinto paso me permite hablarlo con un otro y recibir una sugerencia. El sexto paso me habla específicamente de la buena voluntad. El séptimo paso me dice que hay un trabajo de autoconocimiento y de humildad. Y acá aparece esto decir, esto no me corresponde, no lo voy a cargar para poder caminar más liviano. Perdonarme a mí mismo me permite, dice este paso, enfrentar la manera en que me lastimé. Dice nuestro compañero Amin, permítame que tome otro poco de café, dice nuestro compañero Amin que nos hemos convertido en lo que nos hicieron. Si te lastimaron, te empezás a lastimar. Si te agredieron, te empezás a agredir. Si te abandonaron, te empezás a abandonar. Si te violaron, te violas. Estoy hablando fuerte, ¿eh? Si abusaron de ti, te abusas. Y en este paso específicamente te dice que los daños causados contra ti mismo, el primero que tiene que hacer una enmienda es uno con uno. Y yo agregaría algo interesante, uno con Dios. También se vale pedirle perdón a Dios. No te escuché. Oye, tocaste la puerta 200 veces antes que aparezca el cáncer y yo no entendía. Estaba en la totalmente dormida. Las veces que venían y me decían, oye, Laura, estás gordita, ponete a bajar de peso. ¿Qué decía mi arrogancia? No, ¿por qué me venís a decir? Vos fíjate cómo estás. Y yo llegué a tener un peso de 120 kilos, donde tuve un caldo de cultivo ideal para el cáncer. De eso me tengo que hacer cargo. De las veces que Dios me tocó la puerta y decirle, ¿sabes qué, flaco? O como te comuniques con Él, para mí es mi Dios amoroso. ¿Sabes qué, corazón? ¿Sabes qué, Dios? Lo siento, me di en la madre por no escucharte. Entonces, verme lastimada, verme autoagredida, verme autodesvalorizada, ¿qué me está enseñando este paso? Que tengo que empezar por mí. Que todas esas características que viví no había Dios, no puede estar Dios en una persona que se lastima.
porque para mí Dios habita en mí, entonces yo hoy cuido hasta las noticias, yo no veo noticias. Cuido lo que leo, cuido lo que como, cuido lo que veo, cuido lo que me hago, me cuido, porque Dios habita en mí, Dios está en mi cuerpo, Dios merece lo mejor de mí. Porque el no haberlo hecho me trajo a lugares de muchísimo dolor y de gran impotencia. El noveno paso me dice amor. Acepto mi conducta disfuncional con los otros y reconozco que los lastimé, reconozco que los herí, pero también reconozco que esa Laura de hoy no es la misma de ayer y me perdono por eso. Porque el perdón al otro no es para el otro. El perdón al otro es para mí. Y lo dejo en total libertad de acción. No cargo tu carga, no juzgo tus actos, no me meto en lo que no me importa, no estoy hipervigilante, te dejo ser. Y no hay mejor regalo de amor que dejar ser al otro como es. Porque cuando yo pongo expectativas en el otro, les voy a contar algo, ¿eh? El otro las pone en mí, ¿eh? Cuando yo quiero la mejor pareja, más chingona, que me ame, que me quiera, que me adore, créeme que el otro va a pedir lo mismo. ¿Y tú estás a la altura? Entonces, es la frase que a mí me encanta que dice, tengo para lo que me alcanza. Es fuerte esa frase. Tengo la pareja para la que me alcanza. Si me estoy quejando que el otro es una chancla, pues yo soy chancla. Como dice Paquita la del barrio. Si me estoy quejando que mi hija no me escucha, pues yo tampoco la escucho. No me va a alcanzar para más. ¿Cuándo me doy cuenta que me alcanzan para más? Cuando mis relaciones son más funcionales. Y solo se logran con recuperación en el programa. Me libero de la carga que me ha dado la codependencia. A mí la codependencia me ha costado muchísimas cosas, chicos. A mí la codependencia me ha lastimado muchísimas veces. Yo no me le he pasado cool en la codependencia, ¿eh? Y hoy darme cuenta que esos fondos de dolor que tenía, o sea, esos fondos de cosas que hice por ser codependiente, la manipulación a mi pareja, la manipulación a mi hija, que hoy la deshonestidad, hoy a mí me ha costado los 6 años que tengo en CODA que mi hija vuelva a creer en mi palabra, porque le mentía. Y eso es un valor que ella y yo hoy sabemos que es, no puede existir la falta de verdad, aunque sea la verdad más dura. Y es tan importante haber rescatado la confianza de mi hija para mí. ¿Saben en qué lo veo? Cuando su papá le miente, ella en automático aparece la herida de la injusticia. Me estás mintiendo, papá. Y me lastima. El 10º paso habla de la perseverancia. Dice, hago un mantenimiento diario de mi conducta. Eso es maravilloso. Porque acá reafirmo, después suponte, entro en una crisis. Yo hoy peleé con mi hija y entonces tengo una fuga, que es la comida, adicta. Yo soy abstinente de harinas y azúcares solo por hoy. Y tengo que ir a mi fuga
Y si yo no estoy consciente de mi hoy, de mi realidad y de mi fuga, y no escribo hoy, no sé, tuve ganas de, pero no lo hice. Y luego al día siguiente vuelvo a escribir, hoy tuve ganas de, pero no lo hice. Al día siguiente voy a escribir, hoy prácticamente me saqué el bocado de la boca. Yo sé que tengo que hablar con mi padrino. O yo sé que que lo tengo que evidenciar en mi tribuna con honestidad. Para eso existe el paso 10, para ver mi progreso totalmente desde que estoy en mi recuperación y para ver mi resistencia. Y mi resistencia siempre está relacionada con mis defectos. Entonces, hay situaciones en el otro que generan mi resistencia, que generan mi enojo. Es como dice, me toca todos los botones y exploto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a reconocer mi resistencia si no la voy escribiendo? Es como el famoso semáforo rojo, amarillo y verde, o rojo, naranja y verde. Rojo, las actitudes que me ponen en alerta y me ponen en riesgo. Cada quien sabrá cuál es. Amarillo, cosas que puedo, no me conflictúan tanto, pero aguas. Me pueden llevar al rojo. Por ejemplo, rojo, una mentira. Amarillo, la estoy diciendo y me caché, ¿no? Y a mí me ha pasado con amigos muy queridos y con mi hija. Espera. Dame 5 minutos porque lo que te estoy diciendo no es verdad. Vamos de nuevo, rebobinemos el cassette y ahí va la verdad. Y me atengo a lo que el otro quiera decir, porque a veces trabajar la honestidad desde una deshonestidad implica una responsabilidad. Yo te voy a decir algo y vos vas a responder a lo que te digo y yo tengo que estar preparada. Tengo que confiar en que tengo las herramientas para escuchar lo que me querés decir. Hoy mi hija me dijo, oye, tenemos que conversar la semana que viene. Sí, es que tengo muchas cosas que reclamarte. En la madre, dije yo. Ay, por Dios, ya desde hoy me tengo que poner en disposición. Cada vez que entre a mi junta, limpiar. Bueno, me va a decir esto, también me va a decir esto, y yo voy a tener que escuchar, porque mi grupo me enseñó a escuchar. Porque tengo que dar un servicio con mi hija, porque le tengo que permitir, y ella espero que me lo permita, reparar daños. Observo también en mi progreso, mi resistencia al programa, mi consistencia cuando he tenido cosas que valen la pena me pongo vigilante de mí, dejo de estar vigilante del resto y empiezo a ser vigilante mía. Aguas, Laura, aguas, has escrito 2 veces lo mismo, seguro. Quiero llamarlo al día siguiente, hoy casi le marco, al otro día, estás recayendo. Teléfono, compañera, oye, ¿me puedes escuchar? Tribunearlo con honestidad. Padrino, ¿me puedes escuchar? Tribunearlo con honestidad. Escritura, lo necesito sacar de mí para que no tenga fuerza ese pensamiento disfuncional, no tengo una emoción disfuncional, ni tengo una reacción disfuncional. No, ojo que no hablo de bueno o malo, a mí me, perdón por mi francés, me caga hablar de bueno o malo, correcto o incorrecto. Yo hablo de lo que me funciona y lo que no me funciona, y eso me lo enseñó mi padre. Me funciona tener este tipo de pensamiento porque me hace accionar. No me funciona tener este tipo de pensamiento porque me hace reaccionar. ¿Cuál es la mejor Laura? ¿La que se pone en acción o la que es reactiva? Porque si soy reactiva me doy en la madre. Laura.
no sé ustedes. Observo en mis relaciones conmigo, observo mis relaciones con otro, veo los progresos y aparece algo que a mí me encanta que se llama áreas de oportunidad. Ustedes se han dado cuenta cuando van a pedir un currículum o últimamente te dicen, ¿cuál es tu área de oportunidad? ¿Qué quiere decir para Laura? ¿En qué puedes ser mejor? ¿No? Entonces, mis áreas de oportunidad me las va a dar mi paso 10. Hoy estoy siendo mejor en esto. Hoy puedo, como estoy vigilante de mí, ojo, tampoco me martirizo ni me pego en la cabeza y me digo sos pendeja, sos idiota, porque eso es autoagredirme. Desde un espacio de amor, del amor que profeso y que me gusta darle a todo el mundo, me lo empiezo a dar a mí, me lleno de ese amor y desde ese amor y esa compasión, hoy veo mis áreas de oportunidad y digo, perfecto. Ok, sí, quiere decir que si yo mañana me levanto una hora antes de la planeada, le gano una hora al día, puedo ir a caminar y de ahí puedo venir. Eso es ponerme en acción de cambio. Y esta pandemia nos ha venido a enseñar que las personas con rigidez se quiebran y las personas flexibles se mueven. Y ese movimiento te da salud mental. No estoy en un lugar, no me siento cómoda, empieza un güey, empieza a hablarme típico, López Obrador, y yo ya me estoy poniendo porque yo estoy a favor. Y ¿qué es más importante, tener paz o tener razón? En Argentina dicen, no se habla de política, no se habla de fútbol y no se habla de religiones. Empezamos a hablar de cualquiera de estas cosas y como buenos tanos italianos, todos así apasionados, todos tangueros, ya saben cómo es mi costumbre, mis usos y costumbres, nos rompemos la madre entre todos. Entonces hay cosas que vos decís, ay corazón, te doy la razón, ¿por qué no te voy a cambiar? Y entonces ese paso 10 me permite progreso, no perfección. Me permite progreso, no autocastigo. Me permite progreso, aunque las cosas que me falten por avanzar sean muchas, no importa. Un día a la vez. Y aparece algo que a mí me gusta mucho, que es uno de los lemas nuestros, que dice, hazlo simple. Pero antes la mano, ¿quiénes la hacen complicada la cosa? Hay gente que para llegar del A al B hace esto y llega. Y hay gente que es lineal, hay gente que va subiendo y bajando. Al fin y al cabo, es individual el progreso. Y tienes que tratar de aceptar que esas áreas de oportunidades que hoy tuviste como defectos de carácter, te sirven para ser mejor. Los transmutas, los cambias, los llevas los trasciendes, esa palabra está muy conocida últimamente. Lo trasciendes. De ser deshonesta me llevó a perder la confianza. Ser honesta, ¿a qué me lleva? Es como una regla de 3 simple. Ser honesta me lleva a ser digna de mí y del otro. El 12 paso, el paso 11, ay, ese es hermoso, ¿no? Es el despertar espiritual para mí. Es ver en la oración cómo me acerco a Dios. Como desde una oración muy simple, para mí la oración de la serenidad es la oración máster, es la mejor de todas. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. No me gustan, no quiero, paso 1. Valor para cambiar las que sí puedo. Paso 2, necesito sano juicio.
sabiduría para aceptar la diferencia. Paso 3, Dios conmigo, nadie. No estoy sola, Dios conmigo. Hágase tu voluntad y no la de Laura. Esa oración abre puertas, esa oración la puedes separar, la puedes decir la primera parte porque justo lo que te está pasando es eso. Y la meditación, pues es cuando Dios te habla. Y ahí aparece algo que para Laura es súper importante y lo fue descubriendo en el camino, estando en programa, a veces en grupo, pero en programa con grupo, que es totalmente distinto, apareció esa intuición. ¿Y qué es la intuición, chicos? Dios te habla. ¿Sabes qué? No voy a irme de viaje. ¿Pero por qué? Pues ya está todo listo. No tengo esa cosa que me dice que no es el lugar. ¿Sabes qué? No voy a entrar en una relación con tal persona. ¿Pero por qué? ¿Por qué si está chingona, tiene plata, te va a tratar como una reina? Es alcohólico, no puedo. Porque aparte no es alcohólico en recuperación, es alcohólico en acción. Y entonces yo, con los excesos, yo no puedo. Eso hablo muy de mí, ¿eh? Pero la meditación es cuando Dios te habla, cuando se establece una relación chida con Él, cuando Él te acompaña, y ahí aparece esta parte que yo hablé la vez pasada en Intergrupal, me invitaron a compartir soledad y vacío, y yo dije que para mí era súper importante, ya con esto ya me falta un pedacito más y termino, el darme cuenta que en soledad yo era sola estando acompañada, sola no estando acompañada, sola por decisión propia, sola por el COVID, sola porque me vine de Argentina y estoy sola, yo acá no tengo ni hermanos, ni hermanas, ni mamá, ni tías, ni nadie, solo tengo a mi hija. Me descubrí con la intuición y con la presencia de Dios en mi vida, con esa relación con Él, que ahora estoy sola conmigo y con Él. Entonces, esa oración a mí me ha reforzado ser intuitiva y reconocer que ya no estoy sola. Estoy sola conmigo y estoy sola con Él. El 12º paso es el servicio. Aquí yo voy a ser bien clara porque hay un punto que sí me parecería importante de reflexionar. Hay gente que se sirve del grupo y hay gente que sirve al grupo. Y hay una gran diferencia en el servicio. Hay gente que llega y está un año y ni siquiera toma el servicio de una, en el caso de nosotros como grupo virtual DAC, de ser coanfitrión. Pero se sirve del grupo, entra cuando le conviene, entra para vomitar, entra y nunca escucha, siempre pide tribuna. Es lo mismo que pasa en el presencial. Entonces, el servicio es recuperación, pero es una recuperación para ti, no para el otro. Obviamente hay un servicio, yo hago 12avos, les voy a confesar algo, hago 12avos pasos en Tinder. ¿Quién hace 12avos pasos en una aplicación de citas? Yo. Pues porque tengo tanto colmillo que me ha dado mi grupo, porque como me dice mi padrino, las personas que estamos en grupo somos atractivas. Y es real, créanselo, chicos. Cuando aplicas 12 pasos y aplicas tu programa, te conviertes en una persona atractiva. ¿Y por qué creen que sea? Porque nos conocemos, porque sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Y entonces, en esos 12 hago pasos, pues yo hago en todos lados, la hago en Tinder, lo hago con amigas, lo hago con amigas de Argentina, lo hago con un montón de gente, yo descubro que devuelvo lo que el grupo me dio, porque el grupo a mí me recibió cuando yo llegué.
porque el grupo a mí me abrió la puerta, porque el grupo me arropó. Y hoy les quiero contar y les quiero compartir algo que es una opinión muy mía, pero yo hoy creo que los grupos de codependientes hemos superado a los de AA, en el aquí y en el ahora. Esta pandemia nos ha venido a mostrar, nos ha venido a meter en casas donde no conocíamos a la gente que vivía con nosotros. Porque la vida afuera te hacía como papá salir a las 7 de la mañana y volver a las 9 de la noche. Como mamá, dejar a los chicos a las 7 y recogerlos hasta la 1. Y como los chicos, pues tener, si no salís a la 1, de ahí te vas a tenis, de tenis te vas a básquet, de básquet te vas a... Entonces llegaban todos dormidos, todos cansados, se dormían. ¿Qué nos pasó? Tuvimos que aprender a negociar. Entonces, por eso para mí, los 12avos pasos, poder pasar el mensaje, poder decirle, permítame que le dé vuelta la hoja, poder decirle al otro de una manera amorosa que hay una manera diferente de vivir, poder servir a los otros, poder servir a tu grupo y no servirme del otro. Mi mamá siempre dice, no es lo mismo dar que darse. Y siempre lo aplica en Navidad. ¿Se acuerdan que en Navidad todos nos convertimos en gente buena? Vamos a sacar la ropa que ya no usamos para regalarla a los chicos que tienen menos ropa. O las madres. Vamos a motivar a los chicos a dejar los juguetes que no usan para poderlos regalar a los niños que no tienen juguetes. Eso es dar. Darse es otra cosa. De los juguetes que más te gusten, mi amor, vas a dar uno, porque vas a hacer feliz a otro niño. No de lo que te sobra. Entonces aparece, ya para terminar, ya estoy a minutos, el autocuidado, el autoperdón, el autolímite. Todos esos hacen un camino de recuperación y de sobriedad. Todos esos te hacen descubrir la tercera promesa que tiene Coda, una nueva libertad. Yo hoy tengo una nueva libertad. Yo hoy defiendo mi paz. Yo hoy trato de no ponerla en riesgo. Y si la pongo en riesgo, antes que nada, cuando tengo una duda, lo pongo en disposición de Dios y le digo, hazme aprender lo que no veo, hazme ver lo que no veo. Gracias, les mando un abrazo, los escucho ahora con sus preguntas y al fin y al cabo, la recuperación es un camino súper chido y hay algo que les quiero leer ya en el último minutito que me falta. ¿Han visto la película? Hay una película nueva, pero que voy a tener que salirme. Hay una película nueva que se llama algo de limpiar. ¿La han visto en Netflix? Si no la han visto, véanla. Y las 5 enseñanzas que da esta mujer que sale de un problema de alcoholismo y está en una indigencia total en Estados Unidos son estas. Voy a tener que salirme para poderla leer de mi celular, pero acá lo sigo. Dice, la primera enseñanza dice, de un doloroso quiebre pueden surgir grandes oportunidades. El tocar fondo le sirve a esta protagonista tomar control de su vida y resurgir como una persona independiente y equilibrada. La segunda enseñanza, es muy importante pedir y aceptar ayuda, aunque te hayas acostumbrado a resolverlo todo por ti mismo, asumir el rol de salvador para los demás. La tercera, todo cambio lleva su tiempo y hay que aceptar que habrá obstáculos, recaídas y momentos en los que habrá que comenzar de nuevo una y otra vez, pero con una experiencia y una conciencia distinta. La cuarta, el pasado y tus circunstancias no te definen. Eres mucho más que eso y lo puedes ir descubriendo diariamente, solo por hoy. Y la quinta, al sanar las heridas de tu infancia, sanarás las futuras generaciones, incluyendo la de tus hijos.
la cadena de dolor no se va a repetir. Y creo que de eso se trata, chicos. Yo en lo personal creo que de eso se trata. Se trata de sanar tu pasado, aceptar tu presente y no tener expectativas en tu futuro. Muchas gracias por su escucha y por su tolerancia. Felices 24 horas. Muchas gracias en nombre del grupo. Muchas gracias por tu participación, Laura. Y pues compañeros, entramos a la parte de preguntas y respuestas. Manden por favor sus preguntas al chat para que podamos leerlas. ¿Podrías por favor comentar cómo hiciste para reconocer esas cosas oscuras que nos gusta ver de nosotros mismos otra vez? ¿Podrías por favor comentar cómo hiciste para reconocer esas cosas oscuras que nos gusta ver de nosotros, que no nos gusta ver de nosotros mismos? Generalmente estas cosas oscuras son las que ves en los otros. O sea, cuando estás parada frente a alguien que te esté intolerando por su falta de paciencia, es donde tienes que, en un cuadernito o en una libretita que traigas, anótalo. Si te está intolerando por su falta de empatía, anótalo. Si te está intolerando por su falta de honestidad, anótalo. Y luego empieza a ver qué te tocó, qué herida te tocó. Porque al fin y al cabo, bueno, hay muchas corrientes. Yo soy una persona espiritual y tengo la necesidad de leer demasiado, pero hay gente que te dice que lo que está afuera está dentro de ti. Entonces, hoy de motivarte a que empieces a ver qué cosas en los demás te molestan, qué cosas están dentro de ti, y desde ese espacio sanarlas. Con tu padrino, oye padrino, resulta que estaba hablando. Yo a veces siento que las personas no son mensajeros, sino son mensajes, ¿no? En las tribunas nos pasa mucho, está hablando una y sigue hablando. Entonces, lo hablas con tu padrino y dices, oye padrino, me parece que me intolera este tema que tiene que ver la relación de mía con mi hija, porque cada vez que la tocan a mí me genera algo. Es como descubrirte cómo te vas sintiendo con lo que está pasando afuera. Y eso te va a dar mucha información, mucha intuición. Pedirle a Dios que te siga mostrando las áreas oscuras para que las llenes de luz. Sin miedo, sin miedo. Puntos. Una pregunta, por favor. ¿Por qué se dice que la codependencia es la madre de todas las dependencias? Porque si me equivoco, obviamente, pues acepto mi total ignorancia, pero yo en lo personal he descubierto que ha sido bueno, primero ha sido el único programa en el cual yo entré primero, ¿no? Y me permitió descubrir mi fuga en la comida. Pero ha sido el programa en el cual yo he podido descubrir a través de la lectura de las heridas, Adictos al Amor, obviamente el mismo libro verde y el libro rojo, el libro azul, que son los libros de Coda. Yo he logrado descubrir a esa Laura y cómo había interpretado las cosas que le habían pasado. La madre de la codependencia, pues que las relaciones con los otros, en personas disfuncionales y en personas con emociones y control, tiene mucho, mucho que ver con cómo luego superas esos momentos sin el programa. O sea, las herramientas, no, voy a hacerlo más claro, a ver si me puedes entender. Es como que antes reaccionaban con tenías que cambiar algo de la casa y tenías un destornillador, un clavo, un martillo y una cinta aisladora, ¿no? Y entonces con esas 4 cosas te defendías de todo lo que pasaba.
Después tú anótalas, cuáles han sido tus 4 defectos, o tus 5 defectos, o tus 6 defectos más utilizados por vos para poderte relacionar con el otro. Pero hoy, cuando entras al grupo, a tu recuperación, te das cuenta que no hay 4 herramientas, hay un Home Depot atrás. Que hay un montón de clavos, que hay diferentes tipos de martillo, que hay un montón de herramientas. Hablo desde este lado para que se haga como más entendible. Hay un montón de herramientas que hoy tienes para establecer una relación contigo, con Dios y con los demás de una manera distinta. Por eso es considerada la madre de las codependencias, porque como buen codependiente vas a buscar rescatar al otro. Y en el rescate también podés caer. Por ejemplo, yo tengo amigas que tratando de rescatar a personas con alcohol se han convertido en alcohólicas. Tratando de rescatar personas con adicción se han convertido en neuróticas. Entonces, sí sale de aquí todas las otras fugas y todas las otras realidades, porque en realidad en la codependencia es el único programa que trabajamos al niño pequeño que habita en ti. Nosotros nos reconocemos adultos o sea, niños en un cuerpo de adultos. Entonces todas tus reacciones van a ser infantoides, infantiles. Cuando no hay una madurez que tiene que ver con tu autoconocimiento, no tiene que ver ni siquiera con la edad. Yo hoy tengo un ex marido de 54 años y una hija de 18 y los dos tienen la misma madurez emocional. Entonces, por eso yo creo que la codependencia es la madre, porque de aquí se abren todas las demás y todas las demás siempre tienen relación directa con una relación con el otro y contigo mismo. No sé si te contesté. ¿Podrías dar unos ejemplos de cómo practicas el programa ante la codependencia y el problema de comedora compulsiva? Ok. Te puedo dar unos ejemplos que no los trabajé con ustedes ahora, pero los tengo acá. Lo que era antes mi vida y lo que es hoy. Creo que eso podría como entenderlo. Qué cosas hacía antes y qué cosas hago hoy y con dónde está la distancia. Antes había un desorden enorme en mi vida, una gran indisciplina, era muy disfuncional, no tenía guía, me gobernaba sola, y obviamente con la comida eso es un problema grande porque pues no entendía que tenía que tener una estructura y que había alimentos que no me funcionaban, que eran para mí alergia, como maneja AA. Hoy, al haber un orden, al haber una disciplina, haber una estructura, mi trabajo personal, mi trabajo con el otro, mi trabajo con mi grupo, tiene mucha más validez, me dejo guiar, escucho a mi padrino, escucho las tribunas, me invitan a compartir, escucho a los que me están invitando, me pongo en disposición. Antes, la sensación de mi vacío y mi soledad me hacían sentir disfuncional, enojada, con ansiedad, con dolor. Y hoy, al estar en mi grupo, esa ansiedad bajó, estoy más tranquila, me gusta estar conmigo, no estoy en soledad y acepto mi realidad. Antes había muchísimo miedo y por lo tanto había mucho control. Una de las características del miedo para el codependiente es cuando tienes control, hay miedo. Cuando el otro te pregunta y tienes control, hay miedo. Hay miedo que te pase algo. Generalmente a las mamás nos pasa. Controlamos a los hijos que no salgan, que a dónde va, con qué, porque tenemos miedo. ¿Qué me ha dado el grupo? Pues me ha hecho darme cuenta que ese miedo sí es un miedo funcional, sí es un miedo real, por ejemplo, el miedo de mi enfermedad, pero no me permite vivir. Al fin y al cabo hay que vivir con miedo o sin miedo. El miedo es lo que te saca de un lugar y te pone en otro lugar. Eso es más o menos. Antes no tenía valores espirituales, hoy los tengo.
hoy los refuerzo, hoy los sostengo, hoy los alimento, los hago más válidos en mí. Antes no estaba integrada al otro, y entonces era ineficaz, era insegura, era manipuladora, era mentirosa. Hoy me integro mucho mejor, hoy tengo un grupo en el cual pertenecer, hoy lo hago todo más simple y hoy comienzo a ser más eficaz y más segura. Eso ha sido como mi antes y mi después ante una misma situación, miedo, soledad, etcétera. Con respecto a tu pregunta, ¿cómo he podido con el tema de la comida? Aceptándolo, reconociéndome evasiva de mi mamá, que era una controladora, y reconociéndome controladora con mi hija. Y ante las dos situaciones, de evasiva, era como una doble funcionalidad en mi misma personalidad. Ante la evasión de mi mamá y el control de mi hija, lo que había en común siempre era la comida. Hoy por hoy suelto, no soy evasiva, no me escapo, me presento con mi mamá, le digo lo que, de una manera muy amorosa, lo que le quiero decir, y con mi hija hago lo mismo. Entonces la comida ya no es necesaria, ya lo pude decir. No sé si te sirve. Tal vez no haya como tal una respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es posible llegar a tener realmente el compromiso con uno mismo para iniciar el programa de los 12 pasos? Mil gracias. Los fondos de dolor. Los fondos de dolor. Es llegar totalmente derrotada y decir, no estoy viendo feliz, no estoy siendo feliz, no me siento bien con el otro, me siento mal conmigo. El fondo de dolor es lo que te saca. A mí siempre dice que los fondos de dolor son las personas que más profundamente caen son las primeras que se levantan. Porque tiene que ver con lo vivido. Yo las motivo a que no tengan fondos de dolores tan profundos, pero que sí estén vigilantes a los que hoy tienen. Yo soy un claro ejemplo de que la enfermedad enferma y que la salud mental, no sé si te sana, pero te permite enfrentar las cosas de una manera distinta, es como decía la película, ¿no? Te permite encontrar en esas te permite encontrar en esas pérdidas, que es la pérdida de salud, la ganancia. En la pérdida de salud, la ganancia. De hoy estar más sana, hoy que el tratamiento funcione, hoy que a pesar de lo que me piden, yo lo hago porque me conviene. En la pérdida del trabajo, la ganancia. Valorar que tienes que estar más comprometida contigo, que es un área de oportunidad para generar nuevos ingresos. Hoy, de hecho, ese va a ser el tema de mi aniversario, va a ser en la pérdida, ¿cuál fue tu ganancia? Es un tema bien interesante porque no te pone en una victimización, te saca de ese lugar y te coloca en un lugar de crecimiento y te pone en un lugar no de carencia, de merecimiento. Al fin y al cabo de eso se trata esto, de merecerte ser feliz, de merecerte estar en paz, de merecerte estar tranquila. Entonces, ese es el punto. Fondo de dolor, reconocimiento de que como estoy ya no quiero más estar. Y empezar a buscar el espacio que te sea más cómodo y en donde te sientas con mayor confianza. Hablar, definitivamente tiene que ver con hablar. Gracias, Laura. Laura, cuando estás practicando tu 12º paso, ¿qué experiencia principal has tomado para mejorar tu acción en este paso? La humildad. O sea, yo en realidad soy un instrumento de Dios para ese momento y para ese lugar. A veces se me hacía más fácil, Luis, trabajar desde la promoción, ¿no? Ay, sí, porque mira que estás chévere. Y me daba cuenta al toque que no es un tema de promoción, es un tema de atracción. Cuando la gente te ve
en especial los que te conocen. Creo que habría que preguntarle a nuestras familias qué diferencia han visto con nosotros. Eso es un termómetro increíble. Porque el que no te conoce, pues te empieza a conocer. Y vos le decís, ah, no, no sabes lo tóxica que yo era antes, pues no te va a creer, porque no te vio. En cambio, el nuevo, la persona que te ha conocido, tu pareja, tu hija, tu mamá, mi mamá a mí siempre me lo dice, es impresionante la diferencia. Y eso es reconocer. ¿Sabes qué me ha pasado una vez? He hecho un aniversario en CODA, el primer aniversario en DAC, en nuestro grupo virtual, y mi compañera, que es nosotros tenemos en grupo DAC, tenemos un grupo de jóvenes, y esta chica es una chica joven, tiene 22 años, pero funciona mucho con los grupos de los geriátricos, los grandes, ¿no? Los de más edad. Y entonces ella invitó a sus dos amigas, dos mejores amigas y a su actual pareja. Y cuando hablamos todos del tema y de lo bien y lo mucho que nos había enseñado ella en sus aportaciones, lo impresionante fue escuchar a la pareja y a las amigas, porque ellas sabían de dónde había partido mi compañera. Entonces, el 12º paso tiene que ver con la atracción. Al fin y al cabo, es cierto que en la familia es donde más resistencia hay, es una realidad. Pero los otros te ven atractiva y ven y dicen, oye, mira distinto, tiene paz en la mirada. Hoy es muy difícil hablar del tema espiritual porque está muy intoxicado. O sea, hoy la gente dice, ay, soy espiritual, y de golpe ves en las acciones que no tiene nada que ver, ¿no? Pero hoy hablar de que Dios habita en ti y aparte hacerlo congruente, lo que hago, lo que digo y lo que pienso es como lo mismo, cuesta, pero lo intento, ahí está la atracción y el 12º paso se hace en automático. Uno es instrumento nomás. Y se pregunta, ¿el ser compradora compulsiva también se puede tratar en un grupo de CODA? Pues yo creo que todos los que uno entra a los grupos, independientemente, obviamente cuando hay una característica específica, alcohol, yo no voy a entrar en no puedo hablar porque no tengo esa fuga, pero creo que sí, que CODA nos permite por lo menos empezarnos a entender por qué somos como somos. Y desde ese entender por qué somos como somos, podemos entender por qué nos vamos hacia, o sea, no sé, si hubo mucha carencia en tu infancia y económicamente se te dio lo menos posible porque tus papás no podían, evidentemente pues tu compulsión puede ir puede ir por la compra porque no te estás dando lo que no te dieron. Entonces empiezas como a entenderte. No sé si existirá así como sí un grupo de adictos a las compras, pero sí creo que CODA te va a empezar a enseñar cómo eres. Y eso es fundamental, saber de dónde partes para saber hacia dónde te lleva ese vacío, ese dolor, esa falta de amor, ese abandono, hacia dónde te lleva, ¿no? Hay gente que es compradora compulsiva, hay gente que es de esas que guardan cosas, como, no sé cómo se llaman, también que tienen como la misma característica, que no se saben desapegar de las cosas, también tiene que ver con la infancia. Entonces sí creo que CODA funciona porque es uno de los grupos que más trabaja el tema de la infancia. Creo que Neuróticos también lo trabaja bastante. Pero bueno, yo hablo de mi programa y yo creo que ahí estaría la respuesta. No sé si te sirvió. Gracias, Laura. Y bueno, compañeros, dice que sí y que muchas bendiciones y que le ha ayudado bastante. Otra cosa, compañeros, les quiero decir que nos va a tomar un momento. Laura nos quiere compartir acerca de este grupo de jóvenes, primer grupo, Sí. y que una punta de lanza para todos los grupos que estamos en esto del servicio y podemos hacer un poco más de los que vienen
se van a quedar una carga con la estafeta cuando nosotros pues ya tengamos que soltar. Así que pues Laura, adelante. Sí, bueno, yo comentarles, compañeros, desde mi grupo DAC, Detecto, Admito y Corrijo, nosotros estamos en intergrupal. Todavía nosotros estamos también o sea, no estamos en Coda Nacional, pero empezamos a observar que el gran 12º paso, hablando de lo que Luis preguntaba, tiene que ver con compartirle a jóvenes una nueva manera de ver las cosas y de nueva manera de mirar y una nueva manera de vivir y una nueva manera de sentir tus emociones. Yo tengo una hija de 19 años y, y Sofía es muy resistente a todo lo que es grupos de autoayuda, pues creo que porque me escuchó y se cansó. Pero cuando en algún momento nos acercamos a través de Codatín, yo había conocido a las chicas de Codatín que estaban en el grupo Virreyes cuando funcionaba allá arriba por las lomas. Sofi fue en algunas ocasiones. Y entonces yo quedé en contacto con Andrea, que es una de las chavas que maneja Codatín, y empezamos a ver desde DAC qué podíamos hacer para que los jóvenes tuvieran un espacio donde poder hablar con su propio idioma, con sus propias maneras, con sus propias formas y con sus propias realidades que seguramente fueron las mismas que yo tuve, pero que hoy no son iguales. Y mi falta de comunicación con mi hija tiene que ver justamente como buena codependiente, eduqué una codependiente. O como buena codependiente, transmití a mi hija una neurosis. Entonces, a partir de ese momento, nosotros nos pusimos en el camino de DAC, de abrir un espacio. Obviamente no queríamos que fuera un espacio de Codatín, porque implica una responsabilidad que tiene que ver con menores de edad. Y eso es un poquito más complejo. Pero sí abrimos un grupo de 18 a 29 años, que es un grupo de jóvenes, que ya son todos mayores de edad, donde solamente pueden estar jóvenes. Yo creo, sin temor a equivocarme, no sé si hay alguien de Intergrupal acá, pero somos el único grupo de jóvenes en todo México. Y somos la punta de lanza y me motivaría a Camino a la Serenidad que también lo intente, porque sí, el gran mensaje está en, oye, yo llegué aquí, porque los chicos jóvenes entran a los grupos de los grandes, pero son pocos los que son inteligentes y se quedan, ¿no? Dependen del fondo de dolor. Pero establecer un vínculo con chicos que hablan del mismo idioma, la misma forma, que tienen los mismos problemas, que hoy tienen que superar la falta de trabajo porque salen de la universidad y no la tienen. Un montón de temas que no son los que hoy Laura comparte ni maneja en un grupo principal. Yo hablo de mi hija, yo hablo de mi enfermedad, y a un chico de 22 años hablarle de la hija es como nada. Entonces sí, yo quiero compartir, acá Esther se va a quedar con nuestros datos, con el teléfono de información, por si alguna quiere el tema específico, lo maneja mi compañera que es la encargada de manejo de relaciones públicas de jóvenes, y nosotros funcionamos los martes, bueno, los chicos funcionan, yo no funciono, los martes y los jueves, los martes a las 9 de la noche y los jueves a las 8:45. Es 1 hora y media. Trabajan media hora, casi 45 minutos, 1 hora de catarsis. Actualmente está formado por grupos de 10 chicos, 10 jóvenes, bastantes, para empezar, bastantes, y tienen media hora de literatura aprobada por CODA. No es una literatura que viene de Codatín, no es una literatura híbrida, es la misma literatura que trabajamos los grandes, la trabajan ellos. Ellos están trabajando en este momento, creo que el Libro Azul, y el otro es Adictos al Amor. Entonces, bueno, acá lo dejo, el que el golpe crea que le puede funcionar, que le puede servir, y como dice Esther, la punta de lanza ya está marcada. Estamos en tiempos en que los grupos virtuales han venido para quedarse. De hecho, DAC es un grupo que no va a volver al presencial, y entonces sí siento que tenemos que ir cambiando con los tiempos, tenemos que sernos flexibles y tenemos que tomar servicio.
Entonces, bueno, uno de los servicios que actualmente trabajamos con DAC es darles a los jóvenes un espacio en el que puedan ser ellos y en los que no se permite la entrada de gente de otra edad, ni más chicos ni más grandes. Gracias por la escucha.